Recuerdo que esa noche el aire se sentía pesado, como si algo invisible flotara en la carretera. Yo trabajaba como conductor de bus interprovincial y había hecho esa ruta cientos de veces. Siempre entre Guayaquil y Cuenca. Normalmente eran 8 horas de viaje, largas y cansadas. Pero nunca me había pasado nada fuera de lo común. Hasta ese día, salí de la terminal alrededor de las 11:30 de la noche. La mayoría de los pasajeros dormía casi de inmediato, arropados con sus mantas. El ruido del motor se mezclaba con el golpeteo suave de la lluvia contra los vidrios. A la altura del kilómetro 89 la carretera se volvía más estrecha y oscura. Fue entonces cuando vi a lo lejos una silueta solitaria. Era un hombre joven. Estaba de pie junto a la carretera. Llevaba un maletín en la mano. No sé qué me impulsó a detenerme. El bus no debía recoger pasajeros fuera de la terminal. Pero el hombre levantó la mano con un gesto lento, casi desesperado. Detuve el bus y abrí la puerta. Subió en silencio. Tenía el rostro pálido. Sus ojos hundidos parecían los de alguien que no había dormido en días. Me pidió un boleto hasta Cuenca y pagó con un billete demasiado nuevo, como recién salido del banco. No dijo nada más. Se sentó en la parte trasera mirando por la ventana. Lo extraño fue que cuando revisé la lista de pasajeros más tarde su nombre no aparecía en ningún asiento asignado. Eso me inquietó. Pensé que quizá había habido un error en el registro. Las horas pasaron lentamente. Cerca de las 3 de la madrugada una pasajera me llamó nerviosa. Me dijo que el hombre de atrás no dejaba de mirarla fijamente a través del reflejo del vidrio. Me levanté y caminé hacia el fondo. El asiento estaba vacío. El maletín también había desaparecido. Pensé que quizás se había cambiado de lugar. Revisé todo el bus y no lo encontré. Todos los demás pasajeros seguían dormidos. Lo peor fue cuando llegamos a Cuenca. Una mujer de unos 50 años me estaba esperando en la terminal. Se acercó y me preguntó con desesperación: ¿viajó mi hijo en este bus? Se llama Carlos. Llevaba un maletín negro. Sentí que la sangre se me congelaba. Le conté lo que había visto. Cómo subió en medio de la carretera. La mujer empezó a llorar. Me dijo que su hijo había muerto hacía 2 semanas en un accidente. Justo en el kilómetro 89. Desde entonces cada vez que paso por esa carretera siento que alguien me observa desde el último asiento del bus. Nunca más volví a detenerme por nadie en la madrugada. Yo trabajaba en la ventanilla de boletos de una empresa de transporte. Todas las noches veía decenas de rostros distintos. Personas cansadas. Familias completas. Viajeros solitarios. Pero hubo una noche que nunca olvidaré. Eran casi las 12. La terminal estaba vacía y silenciosa. Solo se escuchaba el eco de mis pasos y el sonido lejano de un televisor encendido en la sala de espera. Fue entonces cuando se acercó un hombre alto. Vestía un traje gris y un sombrero viejo. Su rostro estaba cubierto por la sombra del ala del sombrero. Me pidió un boleto hasta Quito. Su voz era grave. Tan grave que me estremeció. Le entregué el boleto y al tocar su mano sentí un frío insoportable. Como si hubiera tenido un bloque de hielo en los dedos. Él no dijo nada más. Caminó lentamente hacia la plataforma. Lo extraño vino después. Cuando revisé el dinero que me había entregado vi que eran billetes antiguos. Muy antiguos. Billetes que ya no estaban en circulación desde hacía décadas. Pensé que era una broma. O tal vez un coleccionista raro. Pero cuando corrí hacia la plataforma para detenerlo el bus ya había salido. Al día siguiente hablé con el conductor de ese bus. Me dijo que nunca había visto a ese pasajero. Juró que nadie con traje gris y sombrero había subido. Revisamos la lista de pasajeros y no había ningún boleto vendido a ese nombre. Una semana después recibí un sobre en la ventanilla. No tenía remitente. Dentro estaba el mismo boleto que yo había vendido. Tenía una sola palabra escrita con tinta roja. Devuelto.
Lo más aterrador fue descubrir que ese mismo bus, el que supuestamente había llevado al hombre de traje gris, nunca llegó a su destino. Se accidentó en una curva de la carretera y todos los pasajeros murieron. Desde aquella noche cierro la ventanilla antes de la medianoche. Y cada vez que escucho pasos acercándose me aterra pensar que vuelva a aparecer ese hombre. El que pagó con dinero que ya no existía. El pasajero de un boleto sin retorno. Esa noche había salido tarde del trabajo. No encontraba taxis libres y decidí pedir un viaje en una aplicación de transporte. El conductor aceptó de inmediato y me escribió que ya estaba cerca. Cuando llegó vi que no estaba solo. En el asiento delantero iba una mujer de cabello largo que apenas giró el rostro para mirarme. No me pareció raro. Supuse que eran familiares. Subí al asiento trasero y el conductor arrancó. El ambiente dentro del auto era extraño. El aire estaba helado aunque afuera hacía calor. La mujer no hablaba y el conductor tampoco. Solo sonaba la radio con un murmullo bajo como si las voces fueran distorsionadas. Le indiqué mi destino y él asintió sin decir palabra. Pasaron unos minutos y noté que el camino no correspondía. Tomaba calles oscuras que no estaban en la ruta. Le dije que se había equivocado pero él no respondió. La mujer del asiento delantero lentamente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté abrir la puerta pero estaba bloqueada. Golpeé la ventana y grité que me dejara salir. En ese momento la radio se apagó. El silencio fue absoluto. De pronto escuché una respiración fuerte detrás de mí. No había nadie. Estaba solo en la parte trasera. El espejo retrovisor me mostró algo imposible. No era mi reflejo lo que parecía. Era un rostro pálido con una sonrisa enorme que me observaba fijamente. El conductor se volvió hacia mí con una voz ronca que no parecía humana. Dijo que ese viaje estaba reservado desde hacía mucho tiempo. La mujer comenzó a reír. Su risa no salía de su boca sino que resonaba en todo el vehículo. No recuerdo lo que pasó después. Solo desperté en la carretera. Estaba de pie en medio de la vía y no había señales de ningún auto. Revisé mi teléfono. La aplicación marcaba el viaje como completado hacía 3 horas. El chofer y el auto nunca aparecieron registrados. Desde esa noche no vuelvo a usar transporte por aplicación. Pero a veces, cuando camino por la calle, escucho a mis espaldas la misma risa apagada. Como si aquel viaje todavía no hubiera terminado. Esa noche la estación estaba casi desierta. Los relojes marcaban las 11:45 cuando el último tren se acercó con un chillido metálico que resonó en la oscuridad. Los pocos pasajeros subieron apresurados. Todos buscando llegar a sus destinos antes de la medianoche. Mariana tomó asiento en un vagón que parecía completamente vacío. El sonido del tren retumbaba en las paredes metálicas. La luz parpadeaba de manera extraña. Todo estaba demasiado silencioso. Al poco tiempo se dio cuenta de que no estaba sola. Un hombre estaba sentado al otro extremo del vagón. Vestía un traje negro antiguo. Parecía de otra época. Tenía un maletín en sus manos y la mirada fija en el suelo. Mariana trató de ignorarlo. Pero la sensación de incomodidad crecía con cada minuto. El tren avanzaba pero las paradas no eran anunciadas. El paisaje por la ventana era solo oscuridad. Mariana comenzó a inquietarse. No reconocía la ruta. De pronto el hombre levantó la mirada. Su rostro era pálido. Sus ojos parecían vacíos. Con una voz grave le dijo: «Este tren no tiene parada para ti». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vagón se llenó de un olor a humedad y tierra. Como si estuvieran viajando bajo tierra. Mariana intentó levantarse. Quiso abrir la puerta para pasar al siguiente vagón. Pero estaba atascada. No podía moverse de allí.
El hombre del traje negro se levantó lentamente. Su maletín cayó al suelo y se abrió. Dentro había documentos amarillentos, todos con nombres y fechas de defunción. Mariana vio entre ellos su propio nombre. Y la fecha coincidía con esa misma noche. El tren frenó de golpe. Mariana cerró los ojos y gritó. Cuando volvió a abrirlos, estaba sola en medio de la estación inicial. El tren había desaparecido. El reloj marcaba exactamente la medianoche. Creyó que había soñado. Pero junto a ella en el banco había quedado el maletín. Dentro estaba el papel con su nombre. Esa noche Mariana nunca regresó a casa. Nadie la volvió a ver. El último registro fue el guardia de la estación que juró verla esperando un tren. Un tren que oficialmente nunca llegó. Era una noche oscura y lluviosa. Conduje mi camioneta por la carretera que conecta el pueblo con la ciudad. La lluvia caía con fuerza y los faros apenas iluminaban el camino. Estaba solo, salvo por la música apagada que sonaba en la radio. De repente, vi a lo lejos una figura. Era un hombre joven, empapado por la lluvia, levantando la mano para pedir ayuda. Detuve la camioneta. El hombre subió sin decir palabra. Llevaba una mochila negra y tenía la mirada fija en el horizonte. Le ofrecí algo de abrigo. Solo negó con la cabeza. Se sentó y permaneció en silencio. Su respiración era lenta y profunda. Parecía cansado. Intenté iniciar conversación. Le pregunté su nombre y destino. Solo respondió con un susurro, hasta el final. A medida que avanzábamos, la carretera se volvió extraña. Árboles torcidos y sombras que parecían moverse. Escuché ruidos que no provenían del motor. Como pasos detrás de la camioneta. Me giré y no había nadie. El hombre comenzó a murmurar palabras incomprensibles. Su voz sonaba como un eco lejano. Intenté concentrarme en la carretera. Pero sentía que cada curva me acercaba a un lugar desconocido. La niebla se volvió más espesa y los faros apenas iluminaban unos metros. En un momento, miré el asiento trasero. Estaba vacío. El hombre había desaparecido. Revisé la mochila. Solo había hojas viejas, con nombres y fechas. Algunos nombres los reconocí. Personas que habían desaparecido en esa misma carretera años atrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté volver atrás. Pero la carretera parecía extenderse infinitamente. Cada señal que reconocía desaparecía. Y la lluvia se transformó en un silencio absoluto. Finalmente, logré salir de la niebla y llegar a la ciudad. Pero cuando revisé el asiento trasero de la camioneta, estaba mojado como si alguien hubiera estado sentado. La mochila negra desapareció. Y en mi espejo retrovisor, por un instante, vi la silueta del hombre mirando fijamente hacia mí. Nunca más recogí pasajeros en la carretera de noche. Y cada vez que paso por esa ruta, evito mirar el asiento trasero. Porque sé que algunos viajeros jamás llegan a su destino. Y algunos vuelven para recordártelo. Amigos. Estas fueron 5 historias de pasajeros que jamás llegaron a su destino. 5 relatos donde lo cotidiano se transforma en pesadilla. Donde un viaje común puede convertirse en tu último viaje. Recuerda. Cada historia que escuchaste tiene algo en común, personas que aparecen, desaparecen o regresan sin que nadie sepa cómo ni por qué. Sus miradas. Sus silencios. Sus misterios. Todo eso sigue vivo en las carreteras, los autobuses, los trenes y los taxis. Si escuchaste estas historias hasta el final, ya sabes lo que significa tomar un transporte de noche. Nunca sabes quién puede subir a tu vehículo. Quién puede estar sentado junto a ti. Quién puede desaparecer y dejar solo un recuerdo aterrador. Si te atreviste a escuchar estas historias, déjame en los comentarios cuál te dio más miedo. Suscríbete y activa la campana. Porque aún hay más relatos de terror esperando ser contados. Y recuerda, la próxima vez que viajes de noche,
que suba un pasajero inesperado. Tal vez no llegue a su destino, y tal vez tú tampoco.